Bueno, muy bien, bienvenidos. Disculpen la espera. Hubo un problema con el link que se envió inicialmente al correo y tuvimos que hacer un reenvío de emergencia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el SEM, el Smart Energy Manager de Growwatt. Vamos a hablar sobre la configuración y la conexión y la puesta en marcha. Este es un equipo que se usa sobre todo para hacer limitación de exportación y monitoreo en sistemas industriales, residenciales y comerciales también. Con este equipo podemos limitar la inyección de varios inversores al mismo tiempo, así como supervisar la generación y el consumo. Con la diferencia del consumo lo podemos hacer durante las 24 horas, a diferencia de algunos inversores residenciales, como por ejemplo los MID o los MOD, que solamente lo vemos en el día. Si colocamos un SEM en alguna instalación que tenga ese tipo de inversores, podemos ver el consumo a las 24 horas. Los componentes del SEM sería el Shine Master, que es el que va acá adentro. Ahora les muestro sin la tapa. El meter, la bornera de terminales y, por supuesto, el interruptor termomagnético de protección. Este sería el SEM sin la tapa superior. Como ven acá el Shine Master, la fuente del Shine Master, baja de 230 a 12 voltios de corriente continua. El medidor, que en este caso es un CHIM trifásico, un DTS-SU666, el interruptor de protección y por supuesto la bornera de conexión. Adicionalmente, en la caja del SEM vienen los transformadores de corriente, que son los que vamos a utilizar para medir la corriente de la red, para ver cuánto estamos tomando o entregando, o sea, qué potencia estamos tomando o qué potencia estamos entregando a la red. Bueno, como dije anteriormente, el SEM permite limitar la inyección de varios inversores simultáneamente y adicionalmente permite el control de consumo a las 24 horas. Podemos ver durante las 24 horas cuánto está consumiendo nuestra carga. No nos limitamos solamente a las horas de producción del inversor. Eh, Inclusive podríamos tener inversores que no registran datos las 24 horas y con el SEM podríamos tener acceso a esos registros durante todo el día. Bueno, el esquema general de conexión del SEM, en este caso tomo como ejemplo los Max 50 o 80. Podemos tener hasta 32 equipos conectados al SEM, o sea, una red de inversores de hasta 32 equipos, alimentando por supuesto un consumo y esto a su vez conectado a la red. El SEM se encarga de medir cuánto estamos tomando de la red y dependiendo de la configuración que tengamos, si tenemos la limitación activa o no, podría enviar señal de limitación al inversor, o sea, ajuste de potencia, consigna de potencia a los inversores, a todo el conjunto. A su vez, suministra los datos a través del router. La conexión del SEM es cableada, es por un cable de red UTP. Y este le envía los datos a la nube y lo podemos ver directamente en el Shine Server, en la computadora o en el Shine Phone en el teléfono. Si se fijan, la conexión del, del SEM y los inversores a través de un conductor 485. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Si van teniendo preguntas, las pueden ir escribiendo y voy respondiendo en las pausas. Bueno, los SEM que tenemos multirradio, tenemos varias versiones, tenemos desde 100 kilowatts hasta 2 megas. La diferencia entre esos SEM es directamente la corriente del transformador de corriente, la corriente del CT, la corriente que puede manejar. Y por supuesto, las dimensiones. Estas son las dimensiones internas del CT, o sea, el agujero por donde puede pasar el conductor. Para elegir el SEM correcto, tenemos que verificar el tamaño de la planta y el consumo del sistema, o sea, el SEM debe estar adaptado a medir cuánto puede consumir todo el sistema o toda la carga desde la red, inclusive de noche, o sea, durante las horas de no generación. También hay que verificar la corriente del interruptor principal. Si es un interruptor, por ejemplo, de 250 amperes, hay que ir con un SEM que tenga un transformador de corriente que sea igual o superior a esa protección termomagnética. En este caso, por ejemplo,
un consumo que tenga un interruptor de cabecera de 250 amperes, deberíamos ir directamente al CEN de 300 kilowatts porque ya este se queda corto. El de 250 amperes se queda corto. Fíjense que aquí aclara que debe ser menor a 250 amperes. Bueno, elegir el CEN de acuerdo a la corriente máxima esperada, esto va directamente relacionado con la protección principal. Y otro punto que hay que cumplir es que aunque estemos sobredimensionando el transformador de corriente, hay que fijarse que la apertura de los transformadores de corriente es adecuada para el conductor principal. Hay instalaciones donde se usa un conductor principal mucho más grueso debido a, por ejemplo, caída de tensión. Entonces, en ese caso, teníamos que seleccionar un CEN que tenga un CT por donde pasen esos conductores. ¿Preguntas hasta acá? Seguimos. Bueno, para la conexión, el CEN cuenta directamente con una hornera que tiene estos bornes, tiene los bornes, las conexiones 485, que son la interfaz para conectar los inversores, tiene los bornes de conexión de los transformadores de corriente y los bornes de conexión de fase y neutro. Vamos a ver cómo se conecta eso. Aquí vamos a ver directamente que los bornes 485 van directamente al inversor o a los inversores, dependiendo del tipo de topología que tengamos. Y los transformadores de corriente van conectados en los bornes IA1, IA2, IB1, IB2, IC1 y C2. Cada par de bornes que tenga IA con IA van a un transformador de corriente. En este caso, si se fijan, IA1 va con S1, IA2 va con S2, y en este caso IB1 va con S1, IB2 va con S2 y así sucesivamente. Otro detalle importante es que las líneas de tensión, las líneas de medición de tensión, tienen que corresponder con las líneas de medición de corriente. Por ejemplo, si se fija acá, L1 está asociado al transformador de IA, o sea, de IA1 a IA2. Igualmente pasa con IB2, el transformador de corriente de IB2 está asociado con L2 y el transformador de corriente de IC está asociado con la tercera línea, con la línea 3. Eso tenemos que respetar ese orden sí o sí, porque si lo confundimos, si lo invertimos, o si no lo colocamos en la posición correcta, el sistema da mala lectura, da mala lectura de potencia, mala lectura de factor de potencia, incluso no limita bien y podría llegar a generar errores en el sistema. Otra cosa importante es el sentido. Si se fijan, tiene un sentido. Van a ver cuando abran el transformador de corriente o el CEN, vean el transformador de corriente, van a encontrar en un lado P1 y en el otro lado P2. Es importante que el lado que dice P1 tiene que ver hacia la red y el lado que dice P2 tiene que ver hacia la carga. Si se fijan, los transformadores de corriente están ubicados entre la red y el inversor. Y a su vez está del mismo lado de la carga. O sea, si se fijan acá, el inversor y el consumo están del mismo lado de los transformadores de corriente. Fijan, la red está acá, de este lado, y inversor y carga están de este lado. Ahora vemos un gráfico más sencillo. Como recomendaciones generales para la instalación del CEN, se recomienda que los conductores de medición de tensión y de corriente para los transformadores de corriente sea como mínimo de 2.5 milímetros. Ya con 2.5 milímetros quedamos cubiertos. Que la distancia de cableado máxima recomendada para los transformadores de corriente debería ser de 5 metros. El fabricante recomienda 5 metros, hasta 5 metros. No lo he probado más largo. En realidad no sé qué tanto puede afectar, pero seguramente metería mucho error en la medición de corriente a medida que nos alejamos del los transformadores de corriente del CEM. En un caso donde tengamos que hacer una medición muy lejana del CEM, deberíamos preferir mover el CEM más cerca del punto de medición, ya que la conexión entre el CEM y los inversores sí es mucho más resistente cuando cumplimos algunas normativas que ya la vamos a ver más adelante.
Bueno, y lo que mencionaba anteriormente, que tenemos que asegurarnos que la polaridad de los CT sea correcta. Como dije anteriormente, P1 debe indicar hacia la red y P2 debe indicar hacia los consumos. Este es el esquema simplificado que les había comentado. Fíjense que los transformadores de corriente están acá, tengo la red acá y los consumos y el inversor están del mismo lado si lo tomamos relativo al transformador de corriente. No, nunca debemos colocar el transformador de corriente acá, midiendo solamente la corriente del inversor, ni debemos colocarlo acá, midiendo solamente la corriente de los consumos, sino que tenemos que colocarlo midiendo toda la corriente que entra o sale de la red. Siempre respetando, esto es muy importante, lo repito porque es muy importante, que tenemos que verificar que la correspondencia de la medición de tensión con la medición de corriente. La corriente IA corresponde a la fase L1 o R, la corriente IB corresponde a la fase L2 o S, y la corriente IC corresponde a la fase L3 o T. Siempre respetando la correspondencia de la fase de corriente con la fase de tensión. Una observación muy importante es que una vez, o sea, antes de colocar el transformador de corriente en una barra activa que tenga, por la que esté circulando corriente, nunca debemos desconectarlo de los bornes del SEM. O sea, un transformador de corriente nunca puede estar a circuito abierto conectado a una barra por donde circule corriente porque se termina dañando el transformador de corriente. Bien, para las comunicaciones, depende del modelo de inversor con el que estemos trabajando, van a cambiar los bornes de conexión. El SEM no es un medidor, si se fijan, vuelvo unas diapositivas atrás. El SEM no se conecta al medidor, el inversor, perdón, no se conecta al medidor. El inversor se conecta directamente al SignMaster. Como no es una conexión directa con el medidor, no se usan los mismos bornes que usamos para conectar el medidor común, o sea, un medidor como un Power Meter o un Istron, un TPM, lo que sea. Hay unos bornes específicos dedicados donde el inversor trabaja como esclavo y es donde debe conectarse al SEM. Estos serían los bornes para estos modelos de inversores. Para el MIT sería el borne 3 y 4, el MAC el 6 y el 4, el MAC 50, del 50 al 80. Hay una bornera dedicada a RS485 A y B. Y el MAC 125 tenemos los bornes 3 y 5 en A y 4 y 6 en B. Bien, aquí voy a definir algunas cosas para que entendamos cómo es la comunicación del SEM con los inversores, con la cadena de inversores, y también incluso es aplicable para cuando colocamos un inversor con un meter común, debido a que utiliza el mismo protocolo y el mismo medio físico de conexión. Entonces sirve para las dos cosas, tanto para el SEM como para conexión directa con meter. Hay que definir dos cosas cuando hacemos una conexión de comunicaciones entre inversor y meter o entre inversor y SignMaster o SEM. Una es el medio físico, que es el que define el medio de transmisión, las interfaces de hardware y las características eléctricas. Y otra es el protocolo, que lo que define es el lenguaje de comunicación entre los dispositivos. Tanto con el SignMaster como con los meter, en general en Growatt, utilizamos como medio físico RS485. Este sería el medio físico, el cableado, los adaptadores y el medio de conexión en general. Y después tendríamos como protocolo Modbus RTU, que sería el lenguaje en el que se hablan el SignMaster o el meter y el inversor. Algunas características del medio físico de transmisión RS485 es que se utiliza un paternizado para reducir el ruido y las interferencias. Esto es de norma, o sea, de estándar. Se utiliza una transmisión diferencial para mejorar la inmunidad al ruido. Puede operar a distancia hasta de 1200 metros, o sea, el estándar RS485 está diseñado para poder transmitir en distancia hasta 1200 metros, pero Growatt especifica, por lo menos con el SignMaster, hasta 500 metros. Igual, por lo menos el MAX 125, que es otro que indica la distancia, también lo indica hasta 500 metros.
siempre y cuando, por supuesto, respetemos las características del estándar que ya voy a ir mencionando. Es un estándar multipunto con el que puede conectarse hasta 32 dispositivos en la misma red RS485. La conexión de RS485 utiliza un par trenzado blindado que se especifica en el estándar, que directamente rechaza lo que sería un cable tipo taller, un cable IRAN 2471 o un cable de Syntenax. ¿Por qué? Porque el estándar te pide que sea un cable de par trenzado y que el cable tiene que ser mallado. El cable estándar para la comunicación RS485 es el cable Bendel 9841. Si utilizamos este cable y otras consideraciones de la norma, ahí sí podríamos alcanzar las distancias que indica el protocolo o el estándar. Ahora, si utilizamos cable tipo taller, no estamos, fíjense que este cable no está pantallado, todos los ruidos, todo lo que pase alrededor, el cable directamente actúa como una antena y hay interferencia. Muchas veces utilizamos, en ausencia del Belden 9841, utilizamos cable UTP. Hay una recomendación también en el estándar que te dice que hasta 100 metros puedes utilizar cable UTP con esta configuración. O sea, utilizamos solamente un par para transmisión de datos, porque el par tiene que ir trenzado. Utilizamos otro par para conexión a tierra y si el cable es apantallado, también lo colocamos a tierra. O sea, idealmente, lo ideal sería un cable UTP apantallado y esa pantalla, fíjense que hay algunos cables UTP que tienen una pantalla luminizada, esa pantalla también debería ir a tierra. Con eso mejoramos la resistencia e interferencia de la conexión, sobre todo cuando hablamos de larga distancia. La estructura de una red RS485, tenemos un maestro y varios esclavos. Estos podrían ser directamente los inversores. Y fíjense que la conexión no se hace con derivación, sino que tienes que entrar al dispositivo, en el mismo punto sales al siguiente dispositivo y en el mismo punto sales al siguiente dispositivo y así sucesivamente, en Daisy Chain. La manera correcta de hacerlo es esta: entramos y salimos, y la manera incorrecta es esta, haciendo derivaciones. Incluso cuando vamos a hacer conexiones a otros inversores, la idea es que destrencemos el cable lo menos posible. O sea, que lleguemos con el par trenzado hasta el punto de conexión y de ahí salgamos de vuelta con el par trenzado. Así evitamos interferencias en la comunicación. Esta parte es muy importante porque ¿qué pasa? Que la mayoría de los SEM o de inversores con los que vamos a trabajar con el SEM se instalan en entornos industriales. Y en entornos industriales hay muchísima interferencia, bien sea por motores, bien sea por equipos de telecomunicaciones, bien sea por equipos de switching. O sea, en entornos industriales nos vamos a encontrar con muchísimas interferencias. Si no blindamos bien el tema de cable de comunicación, ahí es cuando vamos a comenzar a tener errores de comunicación entre el inversor y el chain master, o incluso entre un inversor y un meter, por ejemplo. Entonces, esta parte es crucial. Otra manera de la que no se puede hacer, tenemos por ejemplo el chain master y comenzamos a hacer derivaciones hacia los inversores. Esto no se puede hacer. Esto tampoco se puede hacer, que tengamos acá el chain master, lleguemos a un inversor y acá hagamos este tipo de derivaciones. Tampoco se puede hacer. La manera correcta es esta, siempre en cadena. Tenemos el chain master, vamos de inversor en inversor. Otras recomendaciones: si tenemos cadenas muy largas, o sea, por ejemplo, hacemos una cadena de 10, 15 inversores, incluso hablan hasta a partir de 3 inversores, ya deberíamos colocar una resistencia terminadora de 120 ohms. Hay algunos inversores, como por ejemplo este, creo que es un Max 50, que ya tiene un jumper que podemos configurar como resistencia terminadora. O sea, al cambiar el jumper de posición, ya indicamos que ese es el último inversor y el inversor coloca la resistencia terminadora. Esto está en el manual del equipo, del inversor.
Otra recomendación es que hay que separar el cable por lo menos 30 centímetros de otra fuente de interferencia, como cable de potencia, por ejemplo. Nunca tenemos que cablear el cable de señal, el cable de RS485, en la misma canalización que el cable de potencia. O sea, por más que esté blindado, por más que esté apantallado con la malla puesta a tierra, hay que evitar a toda costa cablear el cable de comunicación en la misma canalización que los cables de potencia. Debe tener por lo menos 30 centímetros y si es posible, deberíamos estar a 1 metro. El apantallamiento del cable debe estar conectado a tierra, por supuesto. Bueno, acá un poco de lo que sería el protocolo. Lo importante de esta parte es que cada trama de datos, o sea, cada envío o cada petición de información lleva un identificador de dispositivo. Y cada identificador de dispositivo es diferente, es único. Si por ejemplo tenemos una red RS485 y tenemos varios dispositivos o varios inversores, cada inversor debe tener su ID diferente. O sea, el address o ID, como se llama en, en algunos lugares, tiene que ser diferente cada uno. No podemos tener, por ejemplo, dos inversores con ID 1 porque uno de los dos inversores no se va a conectar y puede llegar a ocasionarle errores al otro inversor también, errores de lectura. Bueno, el protocolo módulo RTU está diseñado para tener un maestro, que es el dispositivo que inicia y controla toda la comunicación de la red. En el caso de una red con SEM, o sea, una red de comunicaciones con SEM, el SEM actúa como maestro y todos los demás inversores son los esclavos. O sea, el SEM puede enviar una consigna de potencia a todos los inversores y todos los inversores deben obedecer esa consigna de potencia. Si tenemos una red donde solamente tenemos el inversor y el medidor, en ese caso el maestro viene a ser el inversor y el esclavo viene a ser el medidor. Entonces, ¿qué pasa? Es el inversor el que le pide la lectura al meter, le pregunta directamente cuánta potencia está consumiendo de la red y luego el inversor por sí mismo ajusta su potencia, o sea, la potencia que está generando. Ese es un caso de un inversor y el meter. En el caso de SEM con inversores, el SEM es el que le pide la información de potencia al medidor que está dentro del SEM y le envía la consigna de potencia, o sea, el ajuste de potencia a cada uno de los inversores. En este caso, los esclavos serían los inversores. Y como dije anteriormente, cada esclavo debe tener una dirección única. Tenemos un esquema básico, tenemos el Sign Master, tenemos los inversores y tenemos el medidor que está incluido en el SEM. Él envía una petición de lectura o de escritura y después le envía la respuesta. En el caso de los inversores, le envía la petición de escritura, o sea, le dice, eh, comienza a trabajar, no sé, a 500 watts. Y el inversor le responde, o sea, baja su potencia y le da la respuesta afirmativa, que ya bajó su potencia. Es básicamente la manera en que trabaja la red. Bueno, un poco lo que sería la configuración. Vamos a responder unas par de preguntas que hizo el amigo Jorge. ¿No hay que colocar un hub? Sí, el SEM se conecta a Internet eh, directamente. O sea, tiene un puerto LAN que va conectado a tu red local o a tu router. O sea, no hace falta un hub directamente. Ahora, si te refieres a la parte de 485, no hay que colocar un hub. Van todos en paralelo. Y no directamente en paralelo, sino en daisy chain como lo vimos anteriormente. O sea, el cable de RS485 tiene que entrar hasta la hornera y después sale la hornera hasta el siguiente inversor y así sucesivamente. El SEN se enciende con la tensión de la red. Sí, correcto. El SEN, si se fijan, a ver, si se fijan acá, tiene esta térmica, que esta térmica viene alimentada por la hornera de colección de tensión. Cuando damos tensión a estos bornes entran al SEM, pasan por la térmica y de ahí alimenta la fuente que alimenta el Shine Master y enciende directamente. Mientras haya tensión de red, el SEM va a trabajar. De hecho, mientras tengamos tensión en L1, el SEM va a trabajar.
enviar datos de consumo de potencia o de tensión de fase. En configuración, una vez que hacemos todas las conexiones de medición y hacemos las conexiones de comunicaciones, ya podemos encender el SEM. Para eso tenemos la térmica de la que ya hablamos, levantamos. Y para hacer la configuración vamos a necesitar una computadora y un cable de red directamente. O sea, un cable de red común y corriente. Lo que sí que hay que configurar nuestra computadora de manera que la IP del puerto de red sea manual. Para eso tenemos que entrar en la configuración del adaptador de red, colocarlo en manual, encender el IPv4 y editar la dirección IP de nuestro adaptador de red. En la dirección IP tenemos que colocar esta dirección 192.168.0.5 y en la puerta de enlace 192.168.0.1. Todos estos valores, me olvidé decirles, todo esto que estoy dando acá, por supuesto, la presentación va a quedar, la grabación va a quedar, pero hay un manual de, no recuerdo ahora cuántas páginas, donde están todos estos datos, o sea, donde explico totalmente cómo se hace la conexión del SEM de principio a fin. Así que igual está el manual para referencia y por supuesto va a quedar la presentación y la grabación. Te digo por si no ven los valores o si no ven cómo están, cuáles son estos botones, por ejemplo. Bien, una vez que colocamos nuestro adaptador de red en manual y colocamos nuestra IP del adaptador de red en manual, conectamos el SEM al puerto LAN de la computadora a través del cable de red que ya teníamos en mano, abrimos un navegador e ingresamos esta IP. En vez de colocar google.com, colocamos directamente 192.168.0.254. En lo que coloquemos esta dirección, se va a abrir la página de configuración del SEM, que es esta que tenemos acá. En los campos de nombre de usuario y password, colocamos admin y admin. Pedido es lo mismo, admin y admin, para los dos campos. Ya cuando estemos en la página del SEM, que hayamos pasado la parte de usuario y clave, vamos a caer en esta página donde vamos a ver todos los valores iniciales del data logger, que sería el SameMaster. Y verificamos inicialmente si todos los campos son correctos. ¿Qué quiero decir con todos los campos? Con que todos los campos sean correctos. Que el número de serie esté correcto, o sea, que concuerde con lo que tenemos en el SameMaster, que el server IP esté correcto, que el server port esté correcto y que la tasa de baudio también esté correcta, que estén en 9600 los dos. ¿Qué pasa? Que puede llegar a pasar que en algún momento el SEM pierda la configuración interna. O sea, no es frecuente, pero sí me han llegado equipos con estos campos vacíos. No sé si es que vinieron así de fábrica o por algún problema se borraron, no sabría decirle. Pero me ha pasado que llega con esto vacío. Incluso me ha pasado que han llegado con el número de serie vacío también. Afortunadamente todo eso se puede correr. Ya vamos a ver cómo. Bien, una vez que entramos acá, en la configuración del SEM, ya lo que nos queda es agregar dispositivos. Ya colocamos nuestros inversores, cada uno con un ID distinto. Y lo que tenemos que hacer es ir al menú que se llama Export Limit and Data Logger Setting. Ahí lo que vamos a colocar es el puerto al que queremos agregar el inversor. Tenemos dos puertos RS4851 y RS4852. En el puerto RS4852 está colocado el meter, así que todos los inversores lo vamos a colocar en el puerto RS4851. Después acá colocamos el tipo de equipo, si es un medidor, si es un inversor, si es una estación meteorológica, etcétera, lo colocamos acá. Y acá colocamos el identificador o el address del equipo que estamos agregando. Seleccionamos agregar, add, y seleccionamos guardar. Recuerden que cada inversor debe tener un identificador distinto. Ya una vez que le damos guardar y agreguemos todos los inversores que queramos, podemos ir a la pestaña de estado de dispositivo y ahí deberíamos ver primero el address del equipo que estamos agregando, el tipo de dispositivo que estamos agregando
y si se comunicó correctamente, o sea, si se conectó correctamente el Sign Master con el inversor, deberíamos lograr ver el número de serie del inversor, así como también la indicación de normal. Deberíamos poder ver esas dos cosas. Y en caso de que, perdón, en caso de que algún inversor aparezca como suspendido, hay que verificar primero que el ID que estamos agregando corresponda a un inversor de los que estamos agregando. El cable RS485 esté en el borne adecuado al inversor y por supuesto que la tasa de baudio sea la correcta entre inversor y SEM. También se puede intentar reiniciando los dispositivos. Pasa que algunas veces podemos agregar dispositivos, no aparece o aparece suspendido y luego hacemos un reinicio y ya queda funcionando. Bien, si queremos hacer limitación de exportación, hay un menú, el primer menú que vimos, el menú que vimos al principio, donde agregamos los inversores. Para activar la limitación de exportación, simplemente seleccionamos limitación de exportación, colocamos cuánta potencia queremos exportar, en este caso sería 0, y luego guardamos directamente. Eso es todo lo que hay que hacer. Limitación de exportación, colocamos la potencia de exportación y guardamos. No hay que hacer mucho más. Si queremos, por ejemplo, en caso de que, ¿cómo queremos que actúen los inversores en caso de pérdida de comunicación? Eh, Colocamos aquí la consigna de potencia que queremos en que queremos que el inversor quede en caso de pérdida de comunicación con el SEM. Y acá colocamos el tiempo de espera por la comunicación con el SEM. Si, por ejemplo, colocamos 120 segundos, sabemos que el inversor va a esperar 2 minutos. Y si en 2 minutos no recibe la consigna del SEM, el inversor se va a fijar en el 10% de su potencia nominal. En este ejemplo que tenemos acá. Una cosa muy importante es que cuando hacemos limitación de exportación con el SEM, se hace desde el SEM y no desde el inversor. O sea, no entremos al inversor. Por ejemplo, si estamos trabajando con un Mac o con un MIT, los inversores que tienen pantalla, no vayamos al menú del inversor y seleccionemos Export Limit On. No, no se toca. O sea, se deja liberado y toda la limitación se hace directamente desde el SEM. Si hacemos eso, vamos a ocasionar conflictos, el inversor va a entrar en error y el SEM directamente no va a ver el inversor. Una vez que tengamos hecha la configuración y que ya hayamos conectado el, el SEM a nuestra red local o a nuestro router y el SEM está conectado en Internet, podemos agregar el SEM a nuestra planta. O sea, una vez que creamos la planta, vamos a agregar data logger directamente. El SEM no es más, el SEM master no es más que un data logger directamente. Colocamos el número de serie del SEM y colocamos el check code del SEM. Eso lo vamos a ver en la etiqueta externa del SEM. Vamos a ver los dos valores. Y seleccionamos la planta a la cual queremos asignar el Shine Master y los inversores que estamos, sobre los que estamos trabajando. Se puede hacer también desde la aplicación, como si fueras a agregar un data logger común y corriente, o sea, escaneando el QR. Es básicamente lo mismo, pero bueno, es la manera más fácil. Abres la planta, añades data logger, escaneas el código del SEM y ya ahí debería salir andando. Si eso no ocurre, bueno, están estos pasos. Desde el OSS también lo puedes agregar desde la lista de plantas. Al final a la derecha vemos el icono del data logger. Agregamos el data logger, colocamos el número de serie y el check code. Y ahí ya queda agregado a la planta. ¿Pregunta hasta acá? Seguimos. Bien, solución de problemas. ¿Qué problemas podríamos tener? Podemos tener problemas en la medición. Si no está midiendo correctamente el SEM, si el inversor no está limitando como esperamos, o si el SEM nos indica en el servidor de GrowWatt una potencia mayor o menor o una corriente que no es la que esperamos, podemos verificar el sentido de medición de corriente cuando hacemos la puesta en marcha del SEM inicialmente con los inversores apagados o no generando. Toda la potencia que vemos en el servidor de GrowWatt debería ser positiva. Toda la potencia debería ser positiva.
Si, por ejemplo, tenemos los inversores apagados y vemos potencias negativas, es porque hay un transformador de corriente que tiene el sentido invertido. Hay que verificar la correspondencia de los TC con su fase de medición de tensión, como dije anteriormente en el inicio. Eso puede llevar a mala medición del factor de potencia, mala medición de potencia, etcétera. Otros problemas que podemos tener desde el medio físico, como dije anteriormente, interferencias que hagan que se desconecte el inversor del SEM, que el SEM no vea el inversor, que veamos en el servidor de Growell, veamos el inversor desconectado y el SEM conectado, generalmente es ocasionado por esto, por interferencia. Entonces, utilizar el cable adecuado, vigilar la distancia de cableado y separarnos de la fuente de interferencia. Hay que realizar el cableado correctamente y hay que verificar que coincidan las configuraciones RS485. Bueno, esto es durante la puesta en marcha inicial por lo general. Otros problemas que podemos tener son del protocolo. Tenemos que verificar que la dirección de los dispositivos sean únicas. O sea, no podemos tener addres repetidos en inversores. Y verificar que existe un solo maestro en la red. Bueno, en este caso es difícil porque no vamos a tener dos Shine Master conectados en la misma instalación. Pero bueno, se hace la observación por las dudas. Pero se aplicaría, por ejemplo, si tenemos un inversor y un medidor, no podríamos colocar otro inversor con el mismo medidor, porque no se pueden tener dos maestros, como dije anteriormente, inversor conectado directamente a meter, el maestro es el inversor y el esclavo es el meter. Entonces ya ahí con dos inversores conectados a un solo meter, ya tendríamos dos maestros, que serían los dos inversores, y un solo esclavo, que sería el meter. Entonces es una configuración no válida. Bueno, otros problemas, por ejemplo, el Chain Master no se conecta a internet o no toma IP del router. Como dije, hay que revisar esto que vimos al principio, que el número de serie esté correcto, que el server IP esté correcto y que el server port esté correcto. Si está vacío, hay que ingresar de vuelta al Chain Master, o sea, ya tenemos que salir y entrar de vuelta, pero esta vez con esta contraseña, a este mismo usuario y password, admin 000. Ya acá sí podemos cambiar el número de serie del datalogger, o del Chain Master. Colocamos el número de serie que está en la etiqueta del SignMaster y el check code se calcula automáticamente. Aquí también podemos aprovechar de verificar la tasa de baudio de los dos puertos, que debería estar en 9600. Si está en otro valor, la ajustamos también. Verificamos los ajustes de red, verificamos que esté en LAN, que el DHCP esté en ON. Esto no importa porque se asigna automáticamente. Esto debe estar en ON y debemos tener colocado el servidor de Growal acá, que es server.growal.com. Y tenemos que verificar también, por supuesto, el puerto, que es 5279. En caso que los equipos no limiten potencia o que sí que no obedezcan la consigna de potencia del SignMaster, hay que verificar que el address del medidor que aparece acá corresponda con el address del medidor que aparece acá. Es igualmente con la contraseña del usuario admin 000, podemos editarlo. Si vemos que esto está en 0 y esto está en 4, lo correcto es que coloquemos 4 acá. Y eso es todo por ahora. Como les dije, el webinar queda grabado, la presentación va a estar disponible y adicionalmente está el manual de conexión del CEN, que creo que está bastante completo. Y cualquier problema que tengan también estamos, bueno, en los grupos de postventa. Em, Queda ahora un pequeño quiz concurso, por decirlo de una manera, sobre lo que vimos en la presentación. Y el premio es un kit publicitario de Growell. O sea, una camperolín, una campera, una gorra y una mochila y otras cosas más que no recuerdo. Y les comparto la ventana del test.
Ahí el que quiera hacer alguna pregunta hablando, tiene los micrófonos abiertos. En la pantalla de Menti, ¿me confirmen, por favor? Bien, ahí entran en menti.com y introducen el código este que estoy colocando ahí en el chat. Ahí pasé de vuelta la página es menti.com y el código es 57420012. Vamos, arrancamos. Pregunta fácil, todo estaba en la presentación. Ahí le puse el premio. Bien, arrancamos entonces. Tienen 20 segundos, 20 segundos. Puedo usar el SEM para
Monitoreo de consumo a las 24 horas, limitación de inyección a red de un inversor, limitación de inyección a red para varios inversores o todas las anteriores. Con eso que mis preguntas son medio tramposas. Correcto, todas las anteriores. Puedo utilizarla para monitorear el consumo las 24 horas, para limitar la inyección de un inversor o también de varios inversores. O sea, la respuesta correcta es todas las anteriores. Ok, IMAT. A la siguiente. Los transformadores de corriente del SEM deben medir la corriente de salida del inversor, deben medir la corriente de la red, deben medir la corriente de los consumos o ninguna de las anteriores. Piensa en su respuesta. Tienen 5 segundos. Deben medir la corriente de la red. A ver, Elisolar, Mariano y Joana. Van punteando. Pónganse las pilas los que están más abajo. ¿Qué medio físico y protocolo usa el ShineMaster para comunicarse con los inversores? RS232 y Modbus RTU, RS485 y Modbus TCP, RS485 y Modbus RTU o Ethernet y Modbus TCP. Está un poquito difícil, pero sí. Y si prestaron atención, la van a sacar. Correcto. RS485 y Modbus RTU. Muy bien. Creo que, creo que todos están en carrera. Me faltan 3 preguntas. Recuerden que el que responda más rápido gana más puntos. O sea, es respuesta correcta y velocidad de respuesta. Pero lean muy bien la pregunta y analicen lo que respondan. ¿Qué tipo de cable no debemos usar para comunicar inversores y Shine Master? Belden 9841, UTP, tipo taller o Syntenax. ¿Cuál no debemos usar nunca para comunicar inversores y Shine Master? Correcto. Nunca debemos usar ni tipo taller ni Syntenax. El Syntenax era una trampita, pero tampoco se debe usar. Podemos utilizar el Belden 9841, que es el par trenzado blindado, o el UTP, con las limitaciones del UTP, que era hasta 100 metros, pero se puede usar. Muy bien, está bastante parejo. Podemos canalizar el cable de comunicación en la misma canalización que los cables de AC, sí, no o depende.
nunca se puede utilizar en la misma canalización que los cables AC. Ok. Última pregunta. Todavía oportunidad para los que están un poquito más abajo, así que pendiente. Si no, el premio se lo lleva a Joana. ¿Cuál es el usuario y contraseña para acceder al menú de configuración del Shine Master? Growat Shine Master, admin o admin 123456788. Admin. A ver cómo quedamos. Joana, eh, por favor escriban en el grupo, en el chat. Pásale tus datos a tu vendedor asignado. Si no tienes vendedor, ¿cómo se llama? ¿Quién es Joana? Lautaro Castro, Joana. ¿No tienes vendedor técnico? A ver, micrófono. Eso, gracias, Diego. Bueno, gente, un gusto. Nos vemos en la próxima charla. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Y nada, como siempre, están las redes de Multi. Les envío la presentación, la grabación del webinar y la información técnica de, de todo lo que tenga que ver con el SEM y los inversores. Así que nada, nos vemos. Hasta luego. Chao.